exposición es de aproximadamente 3 a 4 minutos, como lo ha dispuesto el juez constitucional. Gracias, señor jueces constitucionales. Es un honor para nosotros participar en esta audiencia y gracias por concedernos este privilegio. Nuestro objetivo es, en breves palabras, proporcionar al tribunal una perspectiva global de este importantísimo tema y vamos a enfatizar solo 3 puntos. Primero, que los derechos indígenas no son absolutos o independientes, sino que existen dentro del marco de los derechos fundamentales humanos que todos los seres humanos intrínsecamente llevamos. Y 2, que los miembros de los testigos de Jehová, que son de descendencia ilumán, no pierden sus derechos humanos solo porque viven dentro de la comunidad ilumán. Y tercero, y enfatizo, no representan ninguna amenaza estas culturas indígenas vivir en conformidad a los derechos humanos fundamentales. Todo lo contrario, señor jueces, el hacerlo enriquece y protege a estas culturas. Documentamos estos principios en nuestro informe escrito que vamos a presentar a la Corte en los próximos días. Es de reconocimiento innegable de que hay límites a los derechos indígenas. Solo para poner un ejemplo, ¿qué país toleraría la práctica de la violación ritual de menores en nombre de la protección de los derechos indígenas? Ningún país, claro que no. Y la aplicación universal de normas fundamentales están bien respaldadas por los varios tratados internacionales de la ONU, los cuales Ecuador ratificó en 1969. Entre estos está el Pacto sobre Derechos Culturales e Indígenas. Un comentarista dijo con relación a esto, estoy citando, los derechos indígenas tradicionales no son absolutos. Y agregó, estos pactos de la ONU no son independientes, sino que forman parte del sistema más amplio de derechos humanos. Por lo tanto, están subordinados a los controles, garantías y límites de estas normas internacionales de reconocimiento universal. Yendo al grano, señores jueces, reconocemos y apoyamos el punto de que los derechos indígenas son un escudo que sirven para proteger a estas culturas indígenas, pero jamás sería apropiado convertir este escudo en una espada para lastimar a los derechos fundamentales de todo ciudadano ecuatoriano. El relator especial de la ONU sobre los derechos indígenas dijo esto: la declaración de la ONU es una herramienta poderosa en manos de los pueblos indígenas, pero agregó esto, para incorporar los derechos humanos dentro de sus respectivas sociedades. Yendo al grano, señores jueces, estamos hablando de la necesidad de proteger a una minoría religiosa que es parte de otra minoría, la minoría indígena ilumán. Mis colegas van a hacer hincapié en varios casos internacionales. El señor Ortiz sobre casos en México, el profesor Musni, casos de África, Asia y Asia, y el licenciado Cisano sobre la América Latina. Licenciado Ortiz, por favor. De exponer ante este honorable órgano constitucional cuál ha sido la experiencia en México al tratar asuntos relacionados con comunidades indígenas por los pasados 20 años. México es un país donde coexisten muchas comunidades indígenas, se rigen de forma autónoma por un sistema de usos y costumbres reconocido por la Constitución mexicana. Pero ¿qué sucede en ocasiones? Bueno, algunos líderes de la comunidad o personas que no concuerdan con las creencias de los testigos de Jehová usan como pretexto los usos y costumbres para generar descontento e incitar a la comunidad, especialmente cuando uno o varios miembros de la comunidad, con motivo de su libertad de conciencia y religión, optan por tener otra creencia religiosa. Pero afortunadamente, con la asistencia de las autoridades mexicanas y mediante reuniones de diálogo, se han logrado acuerdos conciliatorios jurídicos en la mayoría de los casos, logrando la paz y una sana convivencia. Señores jueces, ustedes van a encontrar en el documento que se va a agregar al expediente cómo en 47 ocasiones
se han realizado encuentros favorables y disposiciones jurídicas para resolver estos problemas. Quizá esta honorable Corte se pregunte, ¿cómo se ha logrado el éxito legal para negociar con estas comunidades que tienen una presencia importante en el país? La respuesta es, hay alternativas disponibles. En nuestra experiencia hemos encontrado que cuando las autoridades oficiales ejercen un esfuerzo por aplicar y educar a las comunidades indígenas en lo que tiene que ver con los principios internacionales de derechos humanos, se tiene éxito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aceptado este procedimiento para proteger la libertad religiosa y de culto a través del proceso de amparo, una protección de derechos humanos. Y precisamente hace unos días se acaba de emitir un fallo favorable por parte de este alto tribunal en México, la Suprema Corte. La pregunta o el planteamiento era, ¿cómo equilibrar el derecho de las comunidades indígenas con los matices fuertemente religiosos a autogobernarse, con los individuos que, ejerciendo su libertad religiosa, adoptan un credo diferente? Imagine usted la escena, es una comunidad que en base a sus usos y costumbres agredió y expulsó a un grupo de testigos de Jehová, incluso les destruyeron sus casas y el auditorio religioso. La Suprema Corte se esforzó por resolver este asunto, ya que esta comunidad tiene raíces ancestrales fuertemente religiosas. Sin embargo, determinó que sus leyes internas eran inconstitucionales. El caso es significativo en el sentido de que dejó claro que el derecho internacional de los derechos humanos es aplicatorio incluso dentro de estos núcleos indígenas. La Corte consideró que los testigos de Jehová como minoría tendrían derecho a la protección del Estado. En conclusión, podemos afirmar que los testigos de Jehová no son una amenaza para las comunidades indígenas. Su único deseo es disfrutar en igualdad de los derechos humanos que las leyes protegen, llevar una vida pacífica y practicar libremente su religión. Esto es posible cuando jueces se interesan en los asuntos y pueden fallar en favor de los derechos humanos. A continuación, voy a dejar el uso de la palabra al profesor Musni con su intervención. Gracias. Señor juez Grijalba, señora jueza Coral, es un privilegio para mí abordar brevemente los aspectos del derecho comparado en África, Asia y Europa. En relación con los derechos indígenas, hay 3 puntos en común en estos continentes. Primero, los derechos indígenas no son absolutos, no son pasaportes para la impunidad. Hay varios ejemplos en nuestro informe sobre Asia, mencionaré solo uno. Por ejemplo, en Timor-Leste, de acuerdo con el derecho consuetudinario, la esposa se considera propiedad y la violencia doméstica no se considera delito. Sin embargo, en 2010, el gobierno decidió limitar la ley indígena protegiendo a las mujeres contra todo tipo de abuso o violencia. Es lógico, los derechos indígenas no son absolutos. Segundo, los derechos indígenas están sujetos a normas constitucionales e internacionales que son primordiales. Hay varios ejemplos en nuestro informe sobre África. Mencionaré solo uno. En 1991, la Corte Suprema de Nigeria resolvió sobre un caso en el que miembros de una comunidad indígena habían irrumpido en la tienda de un creyente testigo de Jehová para confiscar su principal herramienta de trabajo, su máquina de coser. ¿Por qué? El testigo de Jehová no deseaba unirse a una asociación y apoyar financieramente sus proyectos. La Corte Suprema desestimó sus reclamos y declaró, entre otras cosas, cito, cualquier ley indígena o consuetudinaria que contradiga las disposiciones de derechos fundamentales garantizadas a un nigeriano en la Constitución es barbárica y no debe ser aplicada por los tribunales. Fin de la cita. Tercio, los derechos indígenas sirven para proteger a la parte más débil contra la parte más fuerte. No son espadas, sino escudos. En toda su jurisprudencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos promueve el pluralismo y la diversidad, especialmente en favor de las minorías vulnerables. Por lo tanto, los estados deberían, cito, garantizar el trato justo y adecuado
de las minorías y evitar cualquier abuso de una posición dominante. Final de la cita. No abusar de una posición dominante. No hay una situación en la que las personas puedan abusar de su posición de autoridad para imponer sus puntos de vista sobre la minoría. Los grupos indígenas son generalmente vistos como minoría, pero a veces incluso hay minorías más pequeñas dentro del grupo minoritario más grande, como sucede en el presente caso. ¿Cómo aborda el Tribunal Europeo esta cuestión? Afirma, cito, el papel de las autoridades no es eliminar la causa de tensión eliminando el pluralismo, sino garantizar que los grupos opuestos se toleren entre sí. Y agregó, la diversidad no se percibe como una amenaza, sino como una fuente de enriquecimiento. Fin de la cita. En conclusión, para el bienestar de toda la sociedad indígena, primero, los derechos indígenas no son absolutos. Deben estar conciliados con los derechos de los demás y interés público. Segundo, los derechos indígenas se originan a partir de normas constitucionales e internacionales más altas que son primordiales. Tercio, si algún individuo o grupo abusa de su posición dominante para imponer su punto de vista a través de amenaza o violencia, las autoridades estatales tienen la obligación de proteger al grupo vulnerable y castigar a cualquier abusador. Todas estas medidas no debilitan a los grupos indígenas. Por el contrario, a los grupos indígenas solo les puede ir mejor si se promueve el pluralismo, la tolerancia y la amplitud mental para todos. Muchas gracias. Sí, señores jueces. Ahora le va a dirigir la palabra el licenciado Cisano, de Argentina. El abogado Oscar Cisano. Ahí está. Sí. Tenga la Muchas abogado. gracias. Sí. Muchas gracias, señor juez. La verdad es un privilegio para mí porque les estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina. Somos vecinos, somos hermanos y en nuestros países efectivamente son numerosas las comunidades indígenas y también son miles los testigos de Jehová indígenas que viven en esas comunidades y todos están disfrutando de una vida armoniosa y en paz con el respeto de sus creencias. Por ejemplo, en Argentina las cortes han tenido que decidir cuando entran en conflicto las normas indígenas con los derechos constitucionales. Y todas las cortes en Perú, en Chile, en Colombia comparten ese punto de vista. Por ejemplo, en un caso en Argentina hubo una decisión de procesar a un hombre de una comunidad indígena porque tenía relaciones sexuales con su hija de 9 a 11 años. Y ella quedó embarazada a raíz de esa relación. Él alegó en su defensa que era la costumbre de una de las etnias indígenas el que las niñas tuvieran relaciones sexuales después de la primera menstruación. Sin embargo, el tribunal dijo, dicha costumbre no solo resulta contradictoria con nuestro sistema jurídico nacional, sino con el plexo de derechos humanos internacionales. Ahora, ¿cuál sería el parámetro objetivo para poder analizar las costumbres indígenas a la luz de las leyes? Cruzamos la cordillera de los Andes y en Chile, la Corte de Apelaciones de Valdivia, al resolver una disputa entre miembros de una comunidad mapuche, dijo, la costumbre hecha a valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia constituirá derecho siempre que no sea incompatible con la Constitución. Vamos más al norte, en Colombia. La Corte Constitucional dijo que qué ocurre cuando las sanciones de una comunidad indígena violan los derechos humanos. Por ejemplo, a un individuo se le había quemado su hogar, se lo expulsó de su tierra, se le colocaron sus pertenencias fuera del territorio de la comunidad. Dijo la Corte que hay dos limitaciones a la autonomía de la jurisdicción indígena: atentar contra los bienes más preciados del hombre y violar el núcleo o el plexo de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad indígena. Y en otro caso, la Corte colombiana resolvió justamente un caso en donde se violaba la libertad de culto de sus miembros. Esta comunidad había prohibido a pastores protestantes hacer proselitismo religioso, oraciones, ritos colectivos en la comunidad, construcción de templos evangélicos.
pero la Corte dijo que ningún miembro disidente tenía que ser tratado con falta de respeto a la dignidad de la persona humana, y que el no creyente o el que profesa una religión distinta de la oficial, por ese solo hecho, no puede ser objeto de sanción o de persecución de ningún tipo. Finalmente, en Perú, la Corte Constitucional también dijo que no podía ser el caso de que ciertos miembros acusados de violación de menores hayan sido juzgados solamente en jurisdicción indígena, sino que deberían ser también analizados en los procesos penales estatales, porque el límite indiscutible de la autonomía indígena es la jurisdicción de la potestad constitucional. Por último, la Corte Interamericana ha hecho lo mismo, ha fijado parámetros para balancear estos derechos, y quisiera terminar con lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su declaración sobre las mujeres indígenas y sus derechos en las Américas, del 17 de abril del 2017. Dijo que tanto las autoridades indígenas como las autoridades estatales tienen la obligación de respetar los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción. Por eso confiamos mucho en el precedente que se va a establecer también aquí en la Corte Constitucional del Ecuador. Devuelvo la palabra al señor Brunley. Bien, entiendo que me indica, señora Actuaria, si el tiempo ha concluido. Sí, señor juez. De todas Bien. maneras, los expositores van a hacer su conclusión a través del señor Musni nuevamente. No sé si usted le concede la palabra para que él concluya la intervención. Sí, por favor, brevemente. Tenga la bondad, adelante. Gracias, señor jueces. Voy a ser bien, pero bien breve. Lo que se habrá destacado, señores jueces, es de que hay una unanimidad internacional sobre el asunto de que los derechos humanos son predominantes y que los derechos de los indígenas tienen que subordinarse a estas normas internacionales. Y, señores jueces, reconocemos que su labor no es sencilla. Por ello, seguimos el consejo bíblico de un abogado del primer siglo. Ustedes lo conocerán, el apóstol Pablo. Él nos animó de que oráramos para los que ocupan altos cargos, y entre esos se encuentran ustedes, en especial cuando enfrentan decisiones que podrían afectar a los derechos humanos fundamentales y a la libertad religiosa. De nuevo, honorables jueces, les queremos agradecer que nos hayan dado un tiempito para nuestra intervención. Vamos a poner un informe escrito en pocos días refiriéndonos a las diferentes decisiones que hemos hecho hincapié esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pregunto a la jueza Corral si tiene quizá alguna pregunta. Sí, quiero hacer una pregunta, agradeciéndoles mucho por su participación desde los distintos lugares del mundo en los que se encuentran. Nos han relatado algunos casos de conflictos de los testigos de Jehová con las comunidades indígenas. Entiendo que su especialización es la legal, pero yo quisiera entender una percepción de por qué se da este conflicto. ¿Qué sería lo que está chocando ahí? ¿O cuál sería la explicación, por favor? Sí, el señor Ortiz, si está bien, el licenciado Ortiz. Muchas gracias por darme la oportunidad de contestar esta pregunta, pero esto es muy común porque el artículo 2 constitucional en México establece que a fin de que las comunidades puedan preservar su cultura, sus tradiciones, su vestimenta, su manera de actuar y vivir, su misma lengua, es muy importante que ellos puedan regirse autónomamente por sus usos y costumbres. Pero ahí está el conflicto, porque muchas veces ellos mismos crean leyes o decisiones arbitrarias en contra de los derechos humanos. Por ejemplo, cuando se hace alguna festividad religiosa en la comunidad, en ocasiones, ellos dicen, toda la comunidad debe aportar la misma cantidad de dinero para esta festividad religiosa, sin importar qué religión ustedes profesen. Esto crea un conflicto, porque imagínense cuántas personas hay ahí que tienen una libertad de conciencia y de religión. Pero ¿qué es lo que se ha logrado? Lo que enfaticé, un análisis jurídico del asunto, tratar de negociar con ellos, platicar, y en ocasiones
nuestros compañeros testigos de Jehová han cedido al decir podemos aportar esta cantidad, pero solicitamos que sea para un recibo o ayuda para la comunidad, una donación, no para una festividad religiosa por cuestiones de conciencia. Y se han negociado esos asuntos. Pero obviamente ha habido otros conflictos, otras situaciones donde ellos dicen no queremos un auditorio religioso, no queremos que predique, no queremos que realice ninguna actividad. Entonces es ahí donde los tribunales, especialmente las comisiones de derechos humanos, han apoyado y han aportado la idea de decir deben respetarse los derechos humanos y la norma constitucional en este caso no puede ir en contra de los tratados internacionales. Entonces ahí se equilibra un poco la decisión y hemos tenido, como les he mencionado, un fallo reciente en el que ha dado un equilibrio muy importante a estos ambos derechos. Y, señores jueces, si podría agregar nomás, señor Grijalva. Por favor, continúe. Sí, gracias, señores. Como religión, una creencia fundamental nuestra es de buscar la paz, de buscar vivir en armonía con nuestros vecinos. Lo que sucede es de que en varias comunidades indígenas, la idea es de que el jefe manda y lo que él dice es absoluto. Entonces es un concepto nuevo para muchos de estos pueblos indígenas de que hay una ley superior a la ley indígena. Claro, como mencionamos en nuestra exposición, hay que preservar a estas culturas valiosas. Debe servir como escudo, alguna anonimidad. Y por eso ustedes habrán visto que hacemos un esfuerzo por publicar literatura en idiomas indígenas. Y precisamente porque valoramos el arco iris de la diversidad de cultura. Queremos de que esto siga. Pero claro, a la vez, señores jueces, hay que respetar las decisiones de cada persona, de elegir qué religión va a pertenecer o no. Pero vuelvo a enfatizo, buscamos siempre la paz. Hago referencia a lo que mencionó el licenciado Tapia. Ustedes habrán visto de que la comunidad en Ecuador hizo un esfuerzo sincero de resolver el asunto con la comunidad, inclusive firmando algunos contratos extrajudiciales, tratando de ver una solución. Pero si vamos al grano, como mencionaron los otros amigos, esto no separa el asunto de que sí hubo una violación aquí, que la congregación sufrió un agravamiento y tuvieron que recuperarse. Pero, perdón, hablando largo, señor juez Correa, si soy sincero y franco, es que a muchos de esos pueblos indígenas la idea es de que su ley es suprema. Y tal vez el nuevo capítulo es de que su cultura hay que respetarlo, pero su cultura tiene que existir dentro del ámbito de la ley fundamental de los derechos humanos. Muchas gracias. Bien, entiendo entonces que han intervenido todos quienes estaban previstos por esta organización. Audiencia, simplemente quiero recordar que quienes no han legitimado su intervención tendrán 72 horas para que lo realicen por escrito a través de los medios. Por favor. Además, recuerdo, perdón, ¿sí se está escuchando? Doctor, tenga la bondad, si es que puede volver a repetir porque tuvimos un problemita de conexión. Muchas gracias. ¿Se está escuchando? Sí, doctor. Un poco cortado, un poco cortado. Sí. Si nos ayudan, por favor. Si es que quieren... ¿Escuchando? Parece que Agustín está con problemas de conexión. ¿Está escuchando? ¿Sí? Ahora sí. Sí. Se concede 72 horas para legitimar las intervenciones en los casos que proceda, y también queda abierta la posibilidad de presentar amicus curiae por escritos ante esta corte para mejor resolver. Bien, siendo las 11:37 de la mañana, doy por clausurada esta audiencia y nuevamente agradezco a todos a quienes han intervenido en ella. Muy buenos días.